¿Recuerdas cuando los arqueólogos hallaron por primera vez la computadora griega antigua? Sí, esa misma. Se llama el mecanismo de Anticitera. Pero, ¿qué es lo que realmente hace? Según los expertos, esta máquina es una computadora analógica que los antiguos griegos usaban para predecir los movimientos de las estrellas y los eclipses. Hace más de 2000 años. Es bastante interesante. Es un dispositivo complejo con engranajes y ruedas creado antes de la electricidad y la tecnología digital. Durante más de un siglo, esto fue un misterio para los historiadores. Solo se recuperó la mitad de la máquina, la otra mitad fue devorada por el mar. Los engranajes traseros parecen ser de un calendario, pero la parte frontal se perdió por completo. Esto fue olvidado por 2000 años hasta que la inteligencia artificial rompió el silencio. Con ayuda de la inteligencia artificial, los científicos reconstruyeron la mitad perdida de este artefacto, letra por letra y engranaje por engranaje. Después de miles de escaneos en 80 y 2 piezas de artefactos, apareció una imagen asombrosa, una imagen 3D de una computadora antigua. Sí, escuchaste bien, ya existía una computadora hace miles de años. ¿Pero cómo? ¿Y quién la hizo? Eso es lo que vamos a descubrir. Todo comenzó en la primavera del año 1900 en el mar Egeo. El mar estaba tranquilo hasta que llegó la tormenta. Un grupo de buzos de esponjas de la isla de Simi se vio obligado a detenerse cerca de una pequeña isla rocosa llamada Anticitera, entre Creta y el Peloponeso. Mientras esperaban a que mejorara el clima, decidieron entretenerse buceando. El capitán Dimitrios Kondos ordenó a su buzo Elías Estadiatos sumergirse. Usaba un traje de lona gruesa y casco de cobre pesado. Se sumergió a una profundidad de aproximadamente 150 pies, pero lo que vio debajo fue una escena que nunca olvidaría. Cuerpos que parecían entrelazados como cadáveres apilados en el silencio del mar. Por el miedo, jaló la cuerda de inmediato y regresó a la superficie. Pensó que lo que había descubierto era más grave, pero cuando el capitán Kondos bajó él mismo, salió a la luz la verdad. No eran cadáveres, sino estatuas de bronce de personas y caballos, figuras olvidadas por el tiempo en un viejo barco hundido. Kondos llevó a la superficie un brazo de bronce cubierto de óxido verde y ahí comenzó la primera aventura submarina. Excavación arqueológica en la historia de Grecia. La marina griega se unió y durante un año obtuvieron estatuas de mármol, vasijas de vidrio, monedas y cientos de artefactos rotos del fondo del mar. Para el año 1901, las cajas con sus descubrimientos fueron llevadas al Museo Arqueológico Nacional en Atenas. Entre tantas riquezas había una pieza pequeña, apenas notada, un bulto oxidado y desgastado de bronce y madera. Los encargados creyeron que era basura. El 17 de mayo de 1902, Valerio Stais, académico del museo, notó un detalle extraño. Un engranaje de bronce asomaba bajo el óxido, iniciando el mayor misterio arqueológico: el mecanismo de Anticitera. Según el análisis, el barco de donde se obtuvo el mecanismo se hundió en la primera mitad del primer siglo antes de que naciera Cristo. La máquina es aún más antigua, de décadas previas, así que esta obra griega tiene más de 2000 años. Ahora solo quedan 82 piezas del aparato original, que es solo un tercio del total. Aunque está muy dañado, aún se ven 30 engranajes de bronce puro. El más grande mide más de 5 pulgadas y cada diente fue moldeado a mano. Todo está en exhibición ahora. En el Museo de Atenas está resguardado en vidrio y aún muestra rastros de sal marina. Estas piezas fundamentaron todas las teorías, la verdadera evidencia con la que los científicos están reconstruyendo todo el diseño de la máquina. El fragmento A tiene el sistema de engranajes más completo, mientras que los demás tienen partes de escalas circulares y letras grabadas en el metal. En los años 70 los científicos usaron rayos X para ver dentro de las piezas y descubrieron su complejidad. Pero el verdadero cambio llegó en 2005, cuando un equipo de investigación británico-griego llevó equipo de imagen moderno al museo. Usaron un escáner de tomografía computarizada de 12 toneladas llamado Blade Runner, capaz de escanear el bronce desde todos los ángulos y crear secciones transversales tridimensionales
El otro era un sistema de imágenes de reflectancia de Hewlett-Packard. Ayudó a que la luz reflejara de nuevo en las piezas y permitió ver los grabados antes casi invisibles. En 2 semanas, los escaneos revelaron no solo los engranajes ocultos, sino también miles de letras en griego antiguo grabadas directamente en el metal hace más de 2000 años. Y por primera vez, la máquina volvió a sonhablar con sus propias letras. Pero hay un giro. Mientras revisaban los escaneos en la resolución más alta, surgió un problema. En 2005, unas 25 de casi 3000 imágenes escaneadas no se registraron y el fragmento pareció moverse durante el escaneo. El resultado, partes borrosas y distorsiones rayadas exactamente en el lugar donde los investigadores más necesitaban una imagen clara. Pero para el año 2018, el equipo de la University College London regresó a los datos originales sin procesar. Reprocesaron cada corte, rellenaron faltantes y corrigieron deformaciones. Y ahí poco a poco la imagen se fue aclarando. Aparecieron nuevas letras y los textos que antes no se podían leer con certeza, finalmente se confirmaron. Esto es importante porque a veces una sola letra griega puede cambiar todo el significado de un ciclo o invertir la predicción de una estrella. Ahora, primero veamos la parte trasera de esto. Esta es la parte más completa que quedó. En la parte superior se puede ver una carátula en espiral que da 5 vueltas y que indica los 235 meses lunares. Esto es lo que se llama el ciclo metónico de 19 años, la medida que usaban los antiguos griegos para hacer coincidir el calendario lunar con las estaciones del año. Junto a esto hay una pequeña subesfera que cuenta 76 años, conocida como el ciclo calípico, que mejora la precisión a largo plazo. En la parte inferior hay otra espiral con 223 meses lunares llamada el ciclo de Saros, el famoso ciclo que se usa para predecir los eclipses. Dentro hay una esfera más pequeña que sigue el ciclo de Exeligmos, un triple Saros de 54 años que ajusta las 8 horas extra en cada ciclo para mantener precisa la sincronización de los eclipses. Hay otra pequeña esfera que indica el intervalo de 4 años de los grandes juegos panhelénicos. Y recuerda, esto no es una suposición. Estas funciones están grabadas directamente en el bronce. ¿Cómo habla la máquina? Al acercarte a la espiral de Saros, notas que su diseño es muy práctico. Cada pequeña celda que puede contener un eclipse tiene un símbolo grabado en griego. Una letra indica si es lunar o solar. Sigma representa a Selene, la luna, y la H a Helios, el sol. Además, hay un símbolo similar a un ancla. En realidad es la combinación de las letras griegas omega y rho, que significan tiempo, seguidas de una letra y un número que indican la hora exacta. Hay frases como del día o de la noche que sirven como advertencia sobre si ese eclipse será visible en Grecia o no. Bajo cada símbolo hay una letra índice que indica una explicación más extensa. Este es el texto aclaratorio. Ahí está escrito de qué dirección vendrá la sombra, cuánto cubrirá el sol o la luna, y a veces incluso el color de la luz o la oscuridad que se puede esperar. Imagina que el usuario gira la manivela, elige un mes y el dial marca una señal. Eso indica un eclipse. De un vistazo se puede saber el tipo, la hora y dónde será visible. Para un aparato que data del primer siglo antes de Cristo, esto es sorprendente. En 2008 expertos analizaron las inscripciones restantes en la parte trasera del dispositivo. Descubrieron la lista completa de los nombres de los meses en el dial metónico, pero para su sorpresa no coincidía con el calendario ateniense conocido. Provenía de la familia de calendarios corintios usada en la Grecia occidental, especialmente en Epiro y Corfú. Según los estudiosos, el orden de los meses coincidía perfectamente con el calendario epirota, que posiblemente estaba conectado con la colonia llamada Ambracia. Para ellos, los nombres de los meses eran como la firma del creador, una pista sobre el origen de quien hizo este mecanismo. Ahora hablemos del frente del mecanismo. Esta es la parte que casi desapareció por completo. Los engranajes y placas que antes estaban montados en el marco ya no existen. Solo se hallaron algunos fragmentos de las placas,
pero aún quedan inscripciones en las cubiertas. Y según los investigadores, esas líneas son información de oro. En el año 2016, los científicos publicaron lo que llamaron la inscripción de la cubierta frontal, una lista detallada de las relaciones planetarias para los 5 planetas que los griegos conocían en ese entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las inscripciones en la tapa del mecanismo son guías detalladas. Esto muestra cuántas veces gira cada planeta alrededor del Sol antes de regresar a la misma posición en el zodiaco. En resumen, este registro muestra las proporciones exactas o el número de rotaciones que los engranajes faltantes al frente de la máquina deben replicar. Cuando la inscripción dice que después de un número particular de años, un planeta ha completado exactamente cierta cantidad de rotaciones o ciclos sinódicos, eso no es solo una sugerencia, sino una orden específica. Cualquiera que intente reconstruir el mecanismo debe seguir todos esos números al pie de la letra. Por eso es tan difícil recrear la mitad que falta. No se puede dibujar cualquier diseño del cielo. Los engranajes traseros muestran la técnica usada por los antiguos ingenieros. Las inscripciones son las que dictan qué movimientos y ciclos deben aparecer. El espacio frontal de la máquina determina cuántos engranajes y tubos caben sin encimarse. Para una reconstrucción precisa deben cumplirse 3 condiciones: mecánica, matemática y física. Aquí empezó la verdadera prueba: reconstruir el frente perdido y demostrar que puede funcionar. El proceso de reconstrucción no se hizo por adivinanza o suerte, sino mediante una ingeniería cuidadosa. Los investigadores reunieron todas las certezas: el número de dientes de los engranajes, el tamaño de cada uno, los números y letras grabados que quedaban, así como la propia estructura de bronce. Todo eso lo usaron como base para recrear la mitad del mecanismo que se había perdido por completo. Antes de restaurar los engranajes, la inteligencia artificial ayudó. Usaron un modelo llamado Ítaca, creado por la empresa DeepMind. Este sistema puede completar las partes faltantes en las antiguas inscripciones griegas. Por sí solo alcanza casi un 62% de precisión, pero cuando se usa junto con historiadores humanos, la precisión de la lectura aumenta del 25% a más del 70%. Esto es importante porque los números en la tapa son los objetivos que debe lograr la parte frontal. Mientras más clara sea la lectura de las letras y números, menor será el espacio para suposiciones y más exacto será el diseño. La primera persona que realmente demostró que era posible reconstruir la parte frontal del mecanismo fue Michael T. Wright, un curador del Museo de Ciencia en Londres a principios de los años 2000. Él mismo hizo modelos funcionales a mano. Él también introdujo el concepto de engranajes epicíclicos, pequeños engranajes que cuelgan de los brazos. Giran alrededor de engranajes mayores para mostrar las diferentes velocidades de los planetas, y también usó un mecanismo de pasador y ranura. Diseño ingenioso. Un pasador en una ranura acelera y desacelera gradualmente el siguiente engranaje. Los antiguos astrónomos griegos ya sabían que la velocidad de los planetas en el cielo variaba, así que Wright intentó mostrar eso a través de su versión mecánica. Wright no se detuvo solo en la teoría. Construyó un planetario de bronce antes de que se pudieran leer las inscripciones de la tapa de la máquina. Aunque su diseño no era perfecto, demostró en la práctica que la parte frontal del mecanismo realmente podía mostrar el movimiento de los planetas, usando solo las técnicas que tenían los antiguos griegos. De un tal vez posible pasó a un sí es posible. Así inició una nueva etapa en la reconstrucción del mecanismo de Antikythera. Años después llegaron equipos más modernos. En el año 2021, investigadores de la University College London presentaron una reconstrucción que llamaron Modelo del Cosmos. No es solo un dibujo o animación digital. Este es un diseño real de la parte frontal que debe cumplir con las estrictas limitaciones del marco original. Debe encajar exactamente en el espacio restante de la pieza, imitar los números grabados en el bronce y permitir que los ejes y tubos pasen por el centro sin chocar. En el centro del diseño hay una pequeña cúpula que representa la Tierra y un sistema para la Luna. Alrededor
Trenes de engranajes planetarios rodean en círculo y cada movimiento conecta con tubos delgados y entrecruzados en el centro. Estos investigadores lo nombraron salida central coaxial, CCO, columna vertebral del sistema. A través de esto, varios indicadores pueden moverse al mismo tiempo sin chocar dentro de la máquina. En esta reconstrucción, la parte frontal del mecanismo está organizada en anillos concéntricos, no en montones de agujas o punteros apilados. Parece un pequeño cambio, pero es muy importante. Los anillos circulares ayudan a evitar el problema de paralaje. Es difícil leer cuando hay muchas manecillas o marcadores superpuestos. Además, coincide con las instrucciones de la máquina original, que dicen que el cosmos se organiza en capas circulares. Una de las soluciones más ingeniosas del equipo de la UCL fue mover los engranajes de transmisión del Sol y de los 3 planetas más lejanos, Marte, Júpiter y Saturno. Antes, en las versiones anteriores de la reconstrucción, estos engranajes se colocaban detrás del gran disco circular llamado CP en su estudio. Por eso hicieron soportes muy gruesos y es difícil imaginar que los antiguos griegos los fabricaran. El equipo de la UCL movió los engranajes de transmisión al frente. Un cambio simple pero impactante. Se amplió el interior, se quitaron los soportes y el trayecto de cada engranaje planetario a la salida central se simplificó. En el centro hay un engranaje fijo, identificado en el estudio como el engranaje 56, donde se conectan los conjuntos epicíclicos compactos. Pequeños engranajes giran alrededor de un centro fijo. No verás esta solución de inmediato. A menudo primero debes hacer varios diseños en la computadora, donde a veces las partes chocan. De repente, un diseño encaja y funciona perfecto. El diseño basado en la estrategia de compartir engranajes está increíble. El equipo de la UCL permitió que algunos sistemas compartieran engranajes, en vez de crear un mecanismo separado para cada planeta. El engranaje del Sol verdadero usa el mismo engranaje 52 que Saturno. Ambos están anclados al engranaje 56 base de los 3 planetas más lejanos, mientras Marte y Júpiter comparten el engranaje 64. Así de claro es el ahorro de espacio, porque si el interior mide solo 1/10 de pulgada, cada engranaje extra puede causar una colisión. Con esta estrategia, el diseño es delgado y efectivo. Además, el nuevo modelo debe respetar el marco físico del mecanismo original, especialmente la gran rueda motriz que tiene 4 radios y las columnas a su alrededor. Esas columnas solían sostener 2 placas, una correa rectangular en las columnas cortas y placa circular CP en columnas largas. El equipo UCL usó diseño tipo sándwich. Entre la rueda y la correa pusieron 9 capas de engranajes en solo 0.59 pulgadas. Ahí es donde se encuentra el mecanismo del Sol medio, el nodo lunar y los ejes de los trenes de planetas interiores. Entre la correa y la placa CP comprimieron la mayoría de los engranajes del Sol y los planetas exteriores en solo 9.7 milímetros, aprox pipi sesno 0.38 pulgadas. Lo sorprendente es que la correa está inclinada 11 grados respecto a los radios. No es un error, es suerte. Gracias a esa rueda, hubo suficiente espacio para que los mecanismos de Mercurio y Venus pasaran sin chocar con los engranajes cercanos. Gracias a esa rueda, hubo suficiente espacio para que los mecanismos pasaran. Es como si lo hubiera hecho un relojero. Todo está muy apretado pero exacto, medido en fracciones de 1 pulgada. Uno de los momentos más satisfactorios durante la reconstrucción fue descubrir un pequeño bloque en los radios con un misterioso agujero en el centro. Durante muchos años nadie pudo explicar para qué servía eso. En el diseño del 2021, ese misterio se resolvió finalmente. La pequeña bola blanca y negra de la Luna que se ve en la parte frontal del mecanismo necesita recibir información del Sol y de la Luna para mostrar la fase correcta de la Luna. Como la parte frontal del mecanismo tiene anillos circulares, no es práctico repetir todo el cálculo solar solo para operar la Luna. Por eso, el equipo de la UCL hizo un atajo inteligente. Pasaron por una barra conectada al bloque perforado en el radio D, que sirve como el eje más corto. Esto es para transferir los datos desde el engranaje central hasta el dispositivo de la cara lunar. En un instante, el bloque que antes no servía para nada
se convirtió en un soporte con un propósito claro. El mecanismo de Venus, por su parte, fue el que dio otro momento de revelación. Hay una pieza llamada fragmento D que conserva el disco conectado al engranaje con un eje que cambia de forma de cuadrado a redondo mientras pasa por la placa. Ese engranaje tiene 63 dientes y solo le faltan 3, así que 3. En el modelo de la UCL, ese disco tiene el pasador desfasado usado en el mecanismo de pasador y ranura para generar el movimiento desigual de Venus. El plato sirve como superficie de apoyo a la altura correcta, por eso encaja perfectamente. La coincidencia es tan exacta que los investigadores creen que el fragmento D es el centro del sistema epicíclico de Venus. Aunque no sepas exactamente cuál es el papel de Venus en el dial, el punto es claro: las piezas restantes de bronce están colocadas exactamente donde se necesitan dentro del mecanismo. Hay otro avance similar en el radio B, donde hay un gran cojinete que también estuvo mucho tiempo sin explicación. En el modelo realizado en 2022, se descubrió que soporta un conjunto de 4 engranajes epicíclicos para los nodos lunares, donde la órbita lunar cruza el camino solar. El cojinete tiene el tamaño de los dientes y está justo donde lo requiere el mecanismo del nodo. También hay algo admirable en la simple honestidad de la cantidad de engranajes. En la parte trasera de la máquina ya se han recuperado 35 engranajes del original. En el frente, el modelo 2021 sumó 34 nuevos engranajes al sistema del Cosmos. Son 69 engranajes, suficientes para caber en el marco de bronce restante y registrar la cantidad y posición de cada uno. Debajo de todo eso, los diseñadores mantuvieron cada tren planetario delgado y eficiente. El Sol solo utiliza 3 engranajes, mientras que los planetas más lejanos como Marte, Júpiter y Saturno tienen 7 engranajes, cada uno en su configuración epicíclica. Los planetas interiores, Mercurio y Venus, emplean 5 engranajes con seguidores ranurados, generando un movimiento peculiar de detenerse y avanzar similar al que muestran en el cielo. A veces, un mecanismo debe pasar por el centro de un engranaje fijo, por lo que usaron un bloque perforado y una barra transversal, como en la barra del Sol medio en el radio D. Estas soluciones, aunque pequeñas, son cruciales y solo se notan al construir el mecanismo, no solo en papel. La reconstrucción de 2021 es creíble porque ahora puede probarse. En el año 2025, otro equipo de investigación probó este modelo usando simulaciones por computadora. Usaron formas de dientes triangulares, el diseño puntiagudo de los dientes de engranaje que normalmente se ve en las réplicas modernas. Después, intencionalmente, añadieron pequeños errores entre los engranajes para ver qué pasaría. El resultado fue una advertencia. La forma de los dientes no es problema. Si hay un pequeño error en el espacio entre los engranajes, puede atascarse y detenerse con el uso prolongado. Esto no implica que el modelo 2021 sea incorrecto, pero esto abrió preguntas más profundas. ¿Qué tipo de dientes podían cortar los antiguos griegos? ¿Qué tan precisos eran al medir? ¿Qué tan limpio y liso era el bronce que usaban? Lo importante es que ya no son solo mitos o suposiciones, sino verdadera ingeniería. Problemas medibles, fricción, espacio y desgaste con el tiempo. Aspectos que pueden probarse, no solo imaginarse. Y ahora que la reconstrucción ya funciona, aunque sea en papel o en simulación, ya podemos hacernos la pregunta más grande. ¿Qué veían los antiguos griegos al cobrar vida a esta máquina? Primero, notarías el centro, un pequeño domo que representa la Tierra. Alrededor de esto hay un puntero que sigue la posición de la Luna mientras se mueve a través de los símbolos del zodiaco. Junto al puntero hay una bola como una canica, mitad negra y mitad blanca. Cada día muestra las fases de la luna. Negra es luna nueva y blanca es luna llena. Cada sombra representa los días del mes, pero la luna es solo el inicio. Alrededor hay 6 anillos delgados. Cada uno tiene uno de los cuerpos celestes que seguían los griegos: Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Fuera de todo eso, se observa el anillo del zodiaco dividido en 12 símbolos, y en la parte más externa, un anillo de calendario que muestra los días del año. Cada planeta tiene una cuenta fija en su anillo. El Sol posee una cuenta dorada y su puntero. Como se describe en las antiguas inscripciones,
un cosmos organizado en anillos circulares con pequeñas esferas. Y en el extremo, un delgado anillo de fechas sirve como calendario. Si quieres saber la fecha, ahí es donde debes mirar. Y si quieres ver dónde están los planetas en el cielo, es sencillo. Mira las cuentas que se mueven. No es una suposición. Las inscripciones halladas en 2016 encajan perfecto en la parte frontal del mecanismo. Y esto es lo que siguió el modelo creado en 2021. Muestra las 9 cosas al mismo tiempo. La Luna, nodos lunares, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la fecha. La Luna es el centro. Su puntero indica su posición en el zodiaco y la edad de la Luna, es decir, los días desde la última luna nueva. Como dijo Cicerón, la Luna siempre sigue al Sol cada día en la esfera de la máquina. El Sol tiene una cuenta dorada que recorre el zodiaco durante el año. Cuando está en Aries es primavera, en Cáncer es verano, en Libra es otoño y en Capricornio es invierno. Con solo una mirada, sabes en qué estación estás. Cada planeta tiene su historia en su anillo, con marcas de conjunciones, oposiciones y elongaciones, donde Mercurio y Venus son los más brillantes en el cielo. También hay una extraña manecilla de dragón, un largo puntero que sigue los nodos lunares, los puntos por donde pasa cuando cruza el camino del Sol. Cuando coincide con la marca del Sol en la carátula, significa que llegó el tiempo del eclipse, un ciclo que ocurre cada 18 años y medio. También funciona como calendario, tiene 2 medidas fijas, el zodiaco y el calendario. Hay letras alrededor que indican los paneles de parapegma, registros antiguos de estrellas que los agricultores y marineros usaban como guía para las estaciones. Hay 42 registros en el año. Es sencillo de usar, solo ajusta la fecha, gira la manija y de inmediato podrás ver la posición del Sol, la Luna y los planetas. Si la manecilla del dragón está en la marca, es época de eclipse. Si quieres saber qué estrella saldrá, mira la letra en la carátula y búscala en el parapegma. Los colores ayudan a no confundirte. La cuenta dorada es para el Sol, azul para Venus, turquesa para Mercurio y la pequeña bola blanca y negra para la Luna. De un vistazo puedes leer todo el cielo. Saturno es el más lento, Júpiter es un poco más rápido. Marte brilla en rojo cuando está opuesto al Sol, y Venus y Mercurio son los más brillantes al atardecer. Al final, el mecanismo de Anticítera prueba que miles de años antes de la tecnología moderna, los griegos ya sabían mostrar el movimiento celeste con engranajes, ruedas e ingenio humano.